los tiempos están cambiando. Yeah. Y realmente no es el lujo, es práctica. Tenemos que vivir en lo práctico. Hay que aprender a tener una abundancia de ciertas cosas como medicina, como alcohol. ¿Qué necesitas si nos cortamos, o si aspirina, algo como un first aid kit, pero en grande? You know, tener tus artículos de primeros auxilios. Sí, porque uno no sabe. Uno necesita alcohol, necesitamos curitas, necesitamos algodón, gasas, muchas cosas necesitamos al momento. Y cuando cosas pasan, uno tiene que ir a la tienda a comprar porque no estamos preparados. Así, o sea, O si tu vecina viene y corriendo que su hijo o alguien se cayó, se lastimó, uno tiene su caja ahí y va a ir a ayudarles. Por eso estamos aquí, para ayudar uno a otro. Pero no podemos hacerlo si no tenemos en abundancia. Si no tenemos en abundancia. Sí. Y que estamos hablando de energy shortage. Energía, cuando no tenemos energía suficiente. ¿Qué vamos a hacer? La electricidad. Ya, electricidad. Electricidad, el gas, etcétera. Ayer tuvimos una tormenta, mucho aire, arena y luego seguido de lluvia. Sí. Y en una ciudad cercana a donde vivimos, hubo muchos postes de electricidad se derribaron debido a la tormenta, y ahorita esa es una ciudad que se caracteriza por que hace mucho calor. Llegan a estar, ahorita en septiembre, a principios de septiembre tenemos una onda de calor que es inusual, pero ahorita ellos están a 42, 45 grados y van a estar sin electricidad desde ayer que pasó esto y que los postes de electricidad cayeron. Están sin electricidad y van a estar por de 24 a 38 horas en lo que las compañías de electricidad, etcétera, arreglan el problema. Entonces pusieron en ciertas escuelas áreas, el gobierno puso ciertas áreas para que ellos puedan, la gente pueda venir y mantenerse fresca, y no estar a esa temperatura en sus casas, y en especial si tienen niños pequeños, personas mayores y las mascotas de casa que son susceptibles a las temperaturas extremas. Pero ¿qué pasa? La gente que tiene paneles solares, en Arizona es una muy buena idea tener paneles solares, ya sea los instalados en el techo o ya sea los que son portables, y los puedes simplemente, los abres, tienen su propia batería, y eso uno lo puede usar aún una vez que la batería está cargada, lo puede uno usar incluso para el refrigerador, para que no se eche a perder lo que tiene uno en los refrigeradores y en los congeladores. Los generadores de viento son una buena idea en Arizona, pero en las áreas donde todo el tiempo está nublado, todo el tiempo está lluvioso, los paneles solares no te funcionan tan bien. En los lugares donde hay temperatura extrema en el frío y se congelan, los generadores de viento se congelan y dejan de trabajar. Lo vimos el año pasado en el estado de Texas. Tuvieron una onda de helada que congeló los generadores, y ahí tienen sus generadores congelados y sirvieron para nada. Paneles solares no sirvieron para nada porque estaban cubiertos de nieve y de hielo. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. ¿Qué es lo que va a funcionar en caso de que la energía estés fuera de la energía? Porque aún con generadores de gasolina, si no tienes gasolina guardada para un generador de gasolina, porque si no hay electricidad en la ciudad, aunque vayas a la gasolinera, porque no hay electricidad, no pueden bombear la gasolina y ponérsela a tu auto, ponértela En el galón. En el galón o en tu contenedor para cargar tu gasolina. No puede haber. Entonces, si vas a tener un generador para caso de emergencia, necesitas tener gasolina.
para ese caso. Si vas a usar leña, si vas a hacer a lo mejor una parrilla portable, debes de tener los carbones o la leña o lo que necesites para que en ese caso de emergencia tú puedas cocinar. O si no, compra las latas de comida que ya está preparada, la sopa que ya está preparada, que solo le agregas agua, o simplemente así como está, que puedes comer fuera de la lata y comerlo así, Aunque esté fría, Yeah. pero vas a tener. Entonces son cosas que uno tiene que pensar, porque ahorita en este tiempo estamos pasando por cierta turbulencia alrededor del mundo. Sí, así Yeah, es. así es. Porque cuánto hemos visto esa tormenta. Ya van dos, fue uno el viernes Ajá. y fue uno ayer. Y Yeah. esos son las tormentas. Esos son que nunca ha Inusuales. pasado. Ya, no se ve. Y hay que preparar. No nomás aquí en Arizona donde estamos, pero en otras áreas. Hay tantas cosas que va a venir de acuerdo a la palabra de Dios Ujú, también. sí. Y nosotros no estamos preparados para pasar semanas, Sí. meses, sin las cosas que estamos acostumbrados a tener. Y nuestra única esperanza es Cristo. Amén. Ser salvos, aceptar su sacrificio para nuestra salvación, para reunirnos con Dios, para reconciliarnos con Dios Padre. Y Él nos envía su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo lo necesitamos, porque Él es el único que nos va a hablar de Cristo, nos va a hablar de Dios Padre. Es el único que nos va a guiar y nos va a dar consejo. Es el único que nos va a proteger en situaciones extremas que nosotros podemos prepararnos hasta cierto punto. Y es necesario que lo hagamos. No es falta de fe el prepararse, porque la Biblia dice que tenemos que estar preparados. Pero también llega hasta cierto punto que nosotros podemos visualizar, que nosotros podemos imaginar. Y de ahí es cuando Dios interviene. Ya Randy y Cristina hablaron de eso. Si nosotros tenemos una despensa surtida de las cosas necesarias que nos van a suplir de 3 a 6 meses, si nosotros necesitamos compartir con el vecino, con un hermano de la iglesia que no se preparó, nosotros vamos a tener y a darle la oportunidad a Dios de multiplicar. A nosotros nos consta, a Ronald y a mí, a mi esposo y a mí nos consta cómo Dios multiplica lo que nosotros tenemos, porque aprendimos a no ser desperdiciados, aprendimos a no desperdiciar el agua. En Arizona, en Arizona y especialmente en el condado donde vivimos, en el condado Mojave, hemos tenido una sequía por los últimos 20 años. Ahorita nuestros niveles de agua en todos nuestros mantos acuáticos están súper bajos. Es pecado desperdiciar el agua simplemente porque yo tengo la bendición de abrir el grifo de mi agua y sale cuando tomo una ducha, cuando me baño, y dejar que el agua corra y dejar que el agua... Eso es irresponsable. Y por eso Dios está permitiendo que nosotros pasemos por estos tiempos turbulentos, porque hemos perdido el sentido del valor de las cosas. Como que nos volvimos demasiado consentidos en el sentido de que todo lo tenemos a la disposición, y entonces ahora hago un berrinche porque no tengo con lo que estoy acostumbrado. En países del primer mundo nosotros llegamos a ese punto, y cuando nosotros no tenemos el sentido de ser agradecidos y de decir, mi condado estamos pasando por sequía, California, sus mantos acuáticos los secaron por esa falta de visión, por esa falta de entender que en lugar de barrer de barrer su patio con la manguera, limpiando el patio,
Hay gente en países del tercer mundo en los que tienen que caminar millas, kilómetros para cargar una jarra de agua para traerla a su casa porque es más valiosa que el oro, porque es preciosa. Y aquí estamos usando el agua para lavar el patio, para lavar las cosas cuando con una escoba podemos hacerlo. Estamos pecando delante de Dios. Y por eso es que estamos pasando por sequía, por eso es que estamos pasando por las cosas que estamos pasando, por nuestra falta de visión. Reconsidera tu vida, reconsidera la forma en que ves las cosas, porque a menos que nosotros nos volvamos a Dios y apreciemos sus bendiciones, porque empezamos a tomar sus bendiciones como que era la obligación de Dios darme las bendiciones y las voy a tener para siempre. Y ya ni siquiera alabo a Dios, venero a Dios, adoro a Cristo. Simplemente es, ya soy salvo, ya tengo mi pasaje para irme al cielo. Dios. Hay que ser agradecidos. Sí, entonces continuamente. Vas a la iglesia y en 15 minutos ya quieres salir de ahí porque tienes que un partido de fútbol que va a durar 2-3 horas. Pero no puedes estar 15 minutos en la iglesia porque tienes que ir a ver tu partido de televisión. Eso es una cachetada en el rostro de Cristo. El extremo de la demostración de su amor por nosotros para reconciliarnos con Dios Padre. Y que nosotros lo tomamos tan a la ligera y no le damos el valor que deberíamos. Por supuesto vamos a pasar por situaciones aún más difíciles de lo que estamos pasando. Y esto es alrededor del mundo. Prepárate y acércate a Dios. Una de las cosas más preciosas que puedes tener en tu casa es una Biblia, una versión de la Biblia que puedas entender. A lo mejor no es una Reina Valera. A lo mejor es una Reina Valera actualizada, que la puedes entender cuando la lees. Y empieza a leerla y arrepiéntete delante de Dios por no considerarlo en su magnificencia y en su bondad, porque Él tiene planes buenos para nosotros, pero si nosotros no nos interesa, solo queremos los beneficios sin Él, las cosas van a estar peor. Vamos a pasar por cosas peores alrededor del mundo. Prepárate, búscalo y empieza a orar, tiempos de oración, tiempos a solas con Dios, esperando en Él. Si pasas 3 horas, 4 horas viendo películas, viendo cosas en el internet y en la televisión, las noticias, te llenas tu alma de noticias y de malinformación y de mentiras y de engaños y de violencia y de asesinatos y de cosas del demonio. Pero no puedes estar media hora en tu lectura de la Biblia y media hora en oración y media hora esperando a que Dios aparezca, a que su presencia llene tu habitación. No hay duda, no cabe duda que por eso estamos pasando por lo que estamos pasando. Nos lo merecemos. Nosotros merecemos estar pasando la turbulencia por la que estamos pasando. Amen. Amen. Recuerda que eres una oveja amada del Señor. Y Amen. Dios te ama. Que no se te Amen. olvide. Bye. Bye. Adiós. Today we continue with In Spanish. We are preparedness. Today we will continue talking In about Spanish.